Un saludo a todas y a todos. En fin, yo iba a hablar sobre el 1 de mayo, lo que pasa que, claro, después de la situación del apagón, el famoso apagón, pues claro, nadie en España podemos sustraernos de hablar y sacar alguna consecuencia, aunque también hablemos con el 1 de mayo. Sí he de deciros que gracias a esta radio, ¿eh? de fabricación china, que funciona no necesita pilas, no necesita conectarse a nada, se autocarga, tiene hasta una placa para cargarse por el sol, que es un regalo que me hicieron, y gracias a esta radio pues estuvimos todo el día escuchando la radio porque era la única fuente de noticias. Y luego esperando que llegara la luz a mi domicilio, que no llegó hasta pasadas las 2, entre las 2 y las 3 de la madrugada. He de decir que estaba escribiendo un artículo cuando esto ocurrió y que ya no pude seguir, lo tuve que dejar porque claro, no había red, no había internet, no había nada. Después de mucho pensar, vosotros sabéis que yo, en fin, de joven fui trabajador metalúrgico y trabajador portuario. Posteriormente estudié la carrera y soy licenciado, tengo una doble licenciatura, licenciado en Ciencias Políticas y en Sociología. Tengo titulación universitaria, pero claro, no soy ingeniero, no soy físico, por lo tanto no voy a ir de lo que no soy. Sí estudio, leo, y después de mucha información que yo he podido ver, pues recomiendo que los análisis desde mi punto de vista más científicos y certeros que hay sobre el apagón son los de Antonio Turiel. Repito, Antonio Turiel. Se le puede encontrar en YouTube, se lo puede encontrar en las redes sociales, se pueden buscar sus artículos y lo que ha escrito y lo que ha dicho. Antonio Turiel ya llevaba tiempo avisando de lo que ha ocurrido. Y yo me quedo con algo que él ha dicho. Lo que ha provocado el apagón ha sido la codicia. Repito, lo que ha provocado el apagón en toda la península ibérica ha sido la codicia, sobre todo de las empresas de energías renovables. Según él explica muy bien, las energías renovables no tienen freno, son difíciles de controlar, es un tema que hay que hacer, que está por hacer y que claro, hacerlo lleva cuantiosas inversiones y esas son las que sobrecalentaron el sistema. Realmente yo pienso que y él defiende además que en estos momentos en la península ibérica, o por lo menos en el Reino de España, ya existe, digamos, oferta de renovables sobrada. La energía necesita de diversas fuentes para compensarse unas con otras. La hidroeléctrica es una energía renovable también. Es antigua, es tradicional, pero es una. Luego, ¿por qué hemos de renunciar al carbón? ¿Por qué hemos de cerrar las térmicas y dinamitarlas? Porque lo ha dicho la Unión Europea cuando las están reabriendo en Alemania. Cuando se ha mandado al paro a miles y miles de trabajadores en comarcas enteras de Asturias o de Aragón, también de otras zonas. No. También está la energía nuclear. Ahí existe un gran debate. Yo, en principio, siempre he sido antinuclear, he de confesarlo. Hace unos años que tengo una posición más ecléptica y más comprensiva, lo cual no quiere decir que no me guste si no se mejoran las condiciones y sobre todo el problema de los residuos.
Los chinos, que no renuncian a la energía nuclear, sin embargo, están haciendo muchas renovables. Luego, por algo será. Pero claro, todo esto necesita un control, todo esto necesita inversiones, todo esto necesita mejorar red eléctrica, pero la deben mejorar los que ganan los beneficios. Las empresas eléctricas que roban millones a manos. Son una piara, un atajo de ladrones. Porque además somos población cautiva en manos de sus subidas y en manos de su mercado eléctrico, con esas oscilaciones de precios que hay, que las familias nunca saben lo que les va a costar la luz y que viven permanentemente, por lo menos esto pasa en España, viven permanentemente las familias trabajadoras asustadas a ver qué va a pasar con la factura de la luz. Por si no hay bastante con el expolio de los alquileres y con el expolio de las hipotecas, pues encima el latrocinio, el atraco a mano armada que todas las empresas, las empresas también, las pymes, los agricultores, sobre todo las pymes, los agricultores también, hasta un 20% de sus ganancias se van en pagar los recibos de la luz como poco. Por lo tanto, no se trata solo de criticar, sino de dar soluciones. Soberanía y Trabajo ha hecho un comunicado interesante en este aspecto. Y en él se remarca, primero, la nacionalización. Hay que nacionalizar las compañías eléctricas, todas. Hay que nacionalizarlas. La electricidad es algo fundamental, es ya incluso un derecho humano, un derecho que todas y todos tenemos. Y en el apagón lo hemos visto claro. Nos hemos quedado sin transporte público, los hospitales han funcionado con generadores y si el tema se llega a prolongar más, a ver qué hubiera pasado. Ha habido toda una serie de problemas tremendos de la gente para ir a los trabajos y volver. Encima que van a ser explotados, pues tienen que sufrir para llegar, luego tienen que sufrir para volver. Gente que han dado 5 horas para volver y llegar a su casa, etc. Luego es un bien público necesario y esto no puede estar en manos privadas. Ni la red eléctrica española puede tener un 80% de accionariado privado. Esto no puede ser. No podemos tener algo tan importante en manos de tipos que van al negocio. Porque Red Eléctrica Española está privatizada. Era pública, pero la han privatizado. Por lo tanto, la energía debe estar en manos del Estado y tener un control democrático por parte de la población, por parte de los ciudadanos y ciudadanas, por parte del Parlamento. Debe tener un control. Pero claro, esto no quieren hacerlo. Y esto que plantea Podemos y Sumar de que paguen el impuesto a las eléctricas, eso es el chocolate del loro, eso es una tontería, una soberana tontería, porque si ponen un impuesto, al final el impuesto lo acabamos pagando poca ropa. La ciudadanía, los trabajadores, esos son los que acaban pagando el impuesto a las eléctricas. Por muchas cosas que digan que no se va a repercutir. Pues claro que lo pagamos nosotros. No, lo que hay que hacer es nacionalizarlas, que haya un control público, que haya una inversión pública, que la red sea controlada y dejar ya de sembrar huertos solares destruyendo tierras de cultivo, destruyendo el medio rural. Hay que parar ya. Eso es una operación especulativa que encima está financiada por la Unión Europea. La Unión Europea es la que está financiando auténticos desastres en contra del campo, en contra de las gentes del campo. Tienen que haber renovables, sí, pero también tienen que haber otras energías. Y todas ellas combinadas, dar la electricidad suficiente para cubrir todas nuestras necesidades vitales y para cubrir la industria. Y hay que reindustrializar este país. No podemos estar pensando solo en el turismo. Eso es una locura. Y además Red Eléctrica tiene que solucionar problemas también en barrios
Por ejemplo, en Granada hay un barrio que lleva años sufriendo cortes de luz constantes y periódicos. En Sevilla hay otros barrios que llevan también sufriendo años cortes de luz. Hay grandes zonas del territorio rural que a la más mínima se quedan sin electricidad. Es decir, también hay clases a la hora de recibir la luz eléctrica. Y hablando que hay clases, el 1 de mayo. El 1 de mayo es un día de lucha obrera, de lucha de la clase trabajadora. No voy a decir la historia del 1 de mayo porque creo que hay otro comunicado de Soberanía y Trabajo en la que lo explica muy bien. Yo he escrito también un artículo, humildemente, que me han publicado en El Común y me van a publicar en la casa de mi tía también, sobre el 1 de mayo, en el que reviso un panorama y en el que planteo temas que ahora solo voy a decir los que yo considero más importantes e interesantes, como son, primero, el 1 de mayo es un día de lucha, un día conmemorativo de la lucha de clases, de la lucha por las 8 horas. Hay que volver a luchar por las 8 horas. El precariado ya no trabaja 8 horas, trabaja las que quiere el patrón. Y diga lo que diga la ministra de Trabajo, los empresarios en España hacen lo que les da la gana. Las plataformas uberizadas, los Uber, los Cabify, el Globo, todas estas historias, hacen lo que les da la gana y siguen haciéndolo. En multitud de pequeñas empresas los trabajadores no pueden reivindicar nada porque si se les ocurre reivindicar algo, empresas medianas, incluso en grandes empresas, son despedidas y despedidos. Por lo tanto, en estos momentos es importantísimo reivindicar la lucha de clases. Reivindicar la lucha de clases para que tengamos todos el mismo derecho a la energía eléctrica y que la energía eléctrica sea de todas y todos, para que tengamos salarios dignos, para que tengamos pensiones públicas dignas y las pensiones sean públicas. Pero también por la paz. La Asociación Internacional de los Trabajadores llamó a los trabajadores a oponerse a la guerra y a las guerras. Por lo tanto, las declaraciones de Pepe Álvarez diciendo que se puede poner un impuesto para recaudar el dinero suficiente para los 800.000 millones para el rearme, que lo pague él de su bolsillo o que lo paguen sus afiliados, que seguro que si lo tienen que pagar sus afiliados lo quitan de secretario general por pelota y por inútil. Eso no puede ser. Los trabajadores hemos de estar por la paz, hemos de ir a una huelga general por la paz, porque la situación que vivimos sigue siendo una situación prebélica. Mirad lo que está pasando en Gaza y así aprenderéis lo que nos puede pasar a todas y a todos. Los crímenes sionistas y los propios sionistas desean la Tercera Guerra Mundial para cumplir con sus objetivos y esto hay que frenarlo. Por lo tanto, viva el 1 de mayo y por la nacionalización de las eléctricas. Muchas gracias a todas y a todos, un fuerte abrazo y un feliz 1 de mayo.